Hola, buenas tardes. Hoy la atención se va a centrar en la comparecencia del presidente de la FED, Jerome Powell, en la conferencia semianual sobre la política monetaria ante el Congreso. Enseguida vamos a ir en directo a esta comparecencia, pero antes vamos a conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estimado Manuel, muy buenas tardes a todo el público allá en España. Pues vamos a estar muy atentos a esta conferencia de Jerome Powell con todo el tema de la inflación, desempleo. Pero antes de esto, mi querido Manuel, pues vamos con nuestro invitado, por favor. Así es, Álvaro Meléndez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, excelente. Gracias por estar con nosotros. Le quería preguntar, ¿cuál ha sido el avance del sistema de ahorro para el retiro en México en estos últimos 24 años? Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Fíjense que en realidad estamos muy contentos. El 1 de julio de este mes cumplimos precisamente 24 años del sistema de ahorro para el retiro en México a través de las cuentas individuales. Y ha habido una evolución pues, bastante importante, sobre todo, yo les diría, en diferentes aspectos. Primero, el tema, y un poco me regresaría hace 24 años. ¿Cómo nació este sistema? Digamos, evolucionó sobre todo en el sentido del costo fiscal, ¿no? Aquí ha habido, como ustedes saben, un tema bastante importante en donde se ha ahorrado de manera importante, digamos, y se ha trabajado mucho en la parte fiscal, en donde prácticamente a través de estas cuentas individuales deja de ser una carga del gobierno y ahora es una responsabilidad, digamos, de prácticamente de los trabajadores. Existió un cambio importante ahí en materia demográfica. Antes, digamos, en 1950, yo les diría que había prácticamente 18 trabajadores por cada retirado. Y las proyecciones lo que nos indican es que para el 2050 esto va a bajar de 18 que se tenía en 1950 a 4. Es decir, ya va a haber muchos menos trabajadores en activo versus los retirados y eso evidentemente también ha servido mucho para que puedas tener un sistema de pensiones prácticamente sostenible en el tiempo. Entonces, es una combinación entre el tema fiscal, los cambios demográficos y aquí un tema fundamental y bastante importante es prácticamente que los trabajadores son dueños de sus recursos. Tienen una cuenta individual, tienen una cuenta a su nombre, pueden seguir sus saldos y tienen rendimientos palpables que pueden ir monitoreando en el tiempo. A través de esta cuenta que les comento en las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES. Álvaro, tú como vicepresidente técnico, la verdad es que me gustaría hacerte precisamente ese tipo de preguntas. Acaba de surgir un webinar celebrando todo pues estos 24 años y se dieron ahí temas, pues ahora sí que sobre todo de transparencia, ¿no? En dónde está invertido, en dónde sí se puede invertir, no se puede invertir, proyectos a lo mejor que pudieran tener una evaluación más segura para los inversionistas, para nosotros los ahorradores. Platícanos un poquito al respecto, por favor, Álvaro. Sí, con mucho gusto. A ver, la verdad es que el proceso de inversión de las AFORES es bastante robusto. Tiene un gobierno corporativo sólido, se toman las decisiones en un órgano, digamos, colegiado, es decir, hay análisis previo y evidentemente lo que se intenta es maximizar el rendimiento cuidando siempre el riesgo, ¿no? En ese sentido, las inversiones de las administradoras están prácticamente muy bien analizadas y se toman en cuenta pues, diversos factores. En 1997 que empezó este sistema, prácticamente el 100% de los recursos eran invertidos en deuda pública, ¿no? Todo lo que tenía el sistema de ahorro para el retiro prácticamente iba a la deuda. Hoy la composición del portafolio es diversificado y eso lo que te ayuda, digamos, prácticamente es a poder sortear épocas y periodos de volatilidad alto como los que vivimos el año pasado. Te ayuda mucho la diversificación. Hoy, ¿en qué están invertidos los fondos de los trabajadores? ¿En qué están invertidos nuestros fondos como trabajadores? La mitad
está invertido en deuda pública y la otra mitad está invertido en deuda corporativa, en renta variable nacional, en renta variable internacional, en proyectos de infraestructura, en escuelas, carreteras. Prácticamente está invertido en una diversificación bastante interesante que permite precisamente a las administradoras tener los rendimientos que hoy se tienen. Álvaro, y sobre todo tocaron un tema, la transparencia. A lo mejor nosotros como ahorradores no tenemos, pues yo creo que la costumbre de ver muy bien el portafolio, pero ¿cómo estamos en México en este aspecto, Álvaro? Sí, mira, a ver, yo te diría, en términos del portafolio, la CONSAR, que es el regulador mexicano de las AFORES, publica periódicamente precisamente esta composición de la cartera. Y es un poco lo que te decía, la cartera está la mitad de deuda pública, la otra mitad en otros instrumentos, pero periódicamente podemos encontrar, digamos, a través del regulador, pues prácticamente toda esta información de dónde están invertidos nuestros recursos, en qué tipo de instrumentos, etcétera, ¿no? Si son proyectos de infraestructura, si son proyectos de otra naturaleza, o incluso si es renta variable, es decir, bolsa nacional o bolsa extranjera. Y la parte, sobre todo, una de las noticias que ha dado, hemos hablado de hecho aquí en Negocios TV, ha sido la rentabilidad que han provocado hacia los portafolios de los ahorradores estas inversiones. ¿Cuál ha sido la diferencia versus otros países que tengan el mismo sistema de cuentas individuales y qué ha provocado que precisamente México se posicione como uno de los principales países de acuerdo a la OCDE de las rentabilidades? Sí, fíjate que sacas un tema bastante interesante, ¿eh? Precisamente estamos muy contentos por el reporte de la OCDE, es un reporte bastante sólido, lo conocimos justo el mes pasado que lo publicaron, y resulta que para aquellos que no lo han visto y no lo han leído, México está en el primer lugar de inversiones netas, es decir, inversiones después de inflación de todos los países seleccionados por la OCDE. Es decir, México en el sistema de pensiones fue el primer lugar del mundo en materia de rendimientos para los trabajadores, lo cual es una excelente noticia. Y esto es un poco contestando la pregunta, este resultado, Ricardo, es precisamente por la profesionalización de los equipos de las administradoras. Llevan años profesionalizándose, analizando los mercados, analizando los proyectos, analizando las mejores alternativas para darle al trabajador el mejor rendimiento y evidentemente poderle ofrecer en largo plazo un mejor nivel de retiro, un mejor nivel de vida y mayor bienestar. Solamente para poner en contexto, de cada peso que administra el sistema de ahorro para el retiro, la mitad son aportaciones que hacen los trabajadores, digamos, de manera cotidiana. La otra mitad han sido rendimientos y rendimientos que el propio sistema ha generado en beneficio de los trabajadores y que está en las cuentas individuales de cada uno de nosotros. Álvaro, sobre todo la parte ahorita con la moda pues no sé si es moda, sino más bien necesidad de las inversiones verdes. Estos equipos, ¿cómo han acogido este tipo pues, necesidad de invertir en proyectos verdes y sustentables más bien? Fíjate que muy bien, yo lo que te diría es que prácticamente, y estoy convencido para poder adoptar este tipo de situaciones y de inversiones responsables, sin duda es a través de las inversiones. Es decir, si tú quieres mover a los mercados a través de algo, sí es a través de las inversiones. ¿Qué hemos visto? ¿No? Prácticamente las administradoras llevamos años analizando el tema, preocupados por el medio ambiente, por el gobierno corporativo y evidentemente también por la parte social. Llevamos de verdad años haciéndolo, empujando tanto a los distintos emisoras como proyectos de infraestructura a través de SECADES y de fibras. ¿Qué estamos viendo hoy? Que ya es una realidad. Es una realidad en donde nosotros como inversionistas institucionales estamos de verdad con esto, es nuestro ADN, yo les diría. Prácticamente lo que estamos viendo hoy es el resultado de trabajo de algunos años de las AFORES. Si nosotros analizamos las emisiones del mercado mexicano, y me refiero a deuda corporativa principalmente, prácticamente se han enfocado
en tener instrumentos que tienen que ver con el cambio climático o con temas de gobierno corporativo, todo lo que tiene que ver con ASG o ESG. Eso es resultado, como te comentaba, de prácticamente el trabajo de las administradoras y de la conciencia que tenemos y del ADN que ya tenemos de estas inversiones responsables. La verdad es que me quedo con la pregunta, Álvaro, no quisiera comentarla. Durante este tiempo de la pandemia, pues vaya, hemos solicitado muchos de los trabajadores en México, pues ese apoyo a lo mejor en situaciones malas de requerir de desempleo, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué tan, obviamente va a depender del perfil, pero qué tan fácil es volver a recuperarse, volver a hacer estas aportaciones voluntarias y poder recuperar algo de esta... pues de lo que retiramos para que no nos impacte en pues nuestra jubilación, Álvaro? Sí, fíjate que es muy buena pregunta. A ver, ¿qué es lo que hemos estado viviendo en estas épocas difíciles, no? Los trabajadores que se quedaron desempleados efectivamente han estado retirando parte de sus recursos, es parte, digamos, de la estructura del sistema de ahorro para el retiro. En cuanto un trabajador formal se queda sin empleo y no ha hecho retiros en los últimos 5 años, tiene el derecho de pedir parte de esos recursos en 2 modalidades. La modalidad A, que es hasta el 90 veces el salario, y la modalidad B, que es hasta el 11% de lo que tienen en la subcuenta, ¿no? de retiro. Prácticamente en estas modalidades el trabajador puede ir, evidentemente retira parte de sus recursos y digamos, le ayuda mucho en el periodo de desempleo, que evidentemente es bastante importante recibir recursos en ese momento. ¿Qué es lo que les decimos a los trabajadores? En cuanto tú puedas tener o reincorporarte al mercado laboral, es importante y digamos ya tengas esta solidez para poder regresar los recursos, es importante que los regreses. ¿Por qué es importante? Bueno, porque a la hora que tú solicitas el retiro por desempleo a través de la Afore, se te descuentan algunas semanas y estas semanas probablemente las necesites a la hora de tu retiro. Por eso es importante que en cuanto pueda el trabajador regresar esos recursos, digamos, ya puede ser en cuanto se reincorpore o años después que se reincorpore, es decir, en cuanto el trabajador pueda y le permita regresar, digamos, de acuerdo a sus gastos, ingresos y demás, le permita regresar esos recursos que en su momento solicitó, sí es importante hacerlo para que las semanas que en su momento se le descontaron, se le puedan regresar. Sí es muy importante esa parte y evidentemente todas estas semanas son consideradas al momento del retiro para saber cuántas semanas tiene y cuánto de pensión le corresponde. Pero sí es muy importante ese punto, recordarle a los trabajadores que en cuanto puedan, sí regresen, digamos, esos recursos que en su momento lo ocuparon para otros fines. Evidentemente, lo que está en su Afore es muy importante que todos lo tengamos presente. Es algo de largo plazo para el retiro que sirve para cuando, digamos, ya estemos en otra etapa de nuestra vida. Por eso sí es importante comentar. Álvaro, y finalmente, antes de irnos con Jerome Powell, el tema sobre todo de los trabajadores informales y los trabajadores formales. Los que están informales, que muchas veces, como decían... José Ricardo, bueno. Perdonar, José Ricardo, Álvaro, tenemos que dejar aquí esta intervención, muy interesante todo, pero en estos momentos, como decíamos al principio de Visión Global, ya está compareciendo el presidente de la FED, Jerome Powell, en la conferencia semianual sobre política monetaria ante el Congreso de los Estados Unidos. Gracias a los dos.